Ah, ya estás aquí, chiquito. Ya te iba a intenciar de dónde andas, como mujer celosa, así de dónde, ¿por qué no has llegado a la casa? ¿Qué onda? Güey, ¿por qué te ríes tanto? He de estar muy chistoso, porque siempre que me ves, antes de cualquier otra cosa, te empiezas a cagar de risa. Una, te burlas de mi risa, No, ¿no? no, O de mi no. sonrisa. No, O no, de no es burla, es risa cooperativa. Ah, sí. Sí, uy, qué dadivoso. Idiota. Pero bueno. Todo el mundo ha de estar, miren, ya empezaron a llegar ahí los chismosos. Ya llegó Vladimir Pineda, que por ahí debe estar. Bien. Renier, mi hermano Rodrigo. No, hombre, te digo que uno está con personalidades muy famosas para tocar temas escabrosos, pero siento decirles que también es mi amigo. No, no voy a chingar, no voy a contar chismes, no voy a decir, no. Vamos a hablar del bailarín. Vladimir, no te vayas. Es que dijiste, no va a haber chismes. No, no es cierto, Vladi, te amamos. Te amamos. Pero bueno, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te trató la Navidad? Después de que estuviste, a ver, es que se oye mal, güey, ¿no? Y más por mi mujer, pero estuvo en mi casa, durmió en la que muchos años fue mi cama, ¿no? Entonces, Sí, así es, así es, así es. Bueno, la gente ¿cómo? tiene que saber que tenemos una amistad de muchísimos, muchísimos años y que siempre he sido muy, muy, muy bienvenido en tus aposentos. También se escucha un poquito extraño. Sí, o sea, Rodrigo entra dentro de ese grupo de amigos que ha dormido conmigo en la misma cama. Literal. Nota, nota, dormido. No piensen mal o no, pues por eso seguro Rodrigo tiene cierto, no, hemos dormido en la misma pinche cama. Generalmente la mía, Sí, 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 porque sí. la suya, pues como pueden entender, siempre está en Europa, ¿no? Entonces es un pedo para mí llegar allá y para Sí, él es rápido llegar a México, güey. o en Pero las bueno, aerolíneas, o en los hoteles, o, en fin. Sí, sí, bueno. bueno, pues el 24 me lo pasé en compañía de Aeroméxico, todo el equipo de Aeroméxico que se portó increíble conmigo, Ramón, que era el chico que venía en el asiento de al lado, no habló mucho porque venía durmiendo casi todo el viaje, entonces me la pasé con el banquete de Aeroméxico, también buen vino de Aeroméxico, como era un vuelo de España, entonces hubo Rioja y Reserva, y las películas, en compañía de las películas, de la lista de películas de Aeroméxico, cómodo, el asiento, la cama, pues era el mismo. Sí, no, Eso estuvo es bien. sorprendente cómo ha crecido tu gusto por el vino, güey. Uno que te conoció cuando probabas sangre de Cristo. Calla, calla. Oh, hay interferencia, no se escucha. Sí, sí, así es, era sangre de Cristo. Recuerdo que un día estábamos en un evento y lo probó Armando, y que a Armando le encanta el Bacardí, ¿no? Armando Cervantes, y dice, Ah, ¿qué sí, es sí. esto? Es culé. Y yo, ay, tú, como si el Bacardí... No, mejor no me voy a meter en polémicas con el Bacardí. Qué idiota. Oye, amigo, pues bueno, vamos a empezar. Rodrigo me preguntó, oye, ¿cuánto tiempo tenemos? Y yo le dije, pues lo que dé. Y me amenazó con 2 horas, güey. Entonces, vamos a ver si rompemos ahí los récords Va. de estas conversaciones. Ujú. Pero lo que siempre es interesante es, todo el mundo hoy día te ve, güey, bailar en escenario, como que, como haciendo cuando te salen 8 brazos en el cuerpo, güey, y entonces empiezas a hacer cosas raras, güey, ¿no? Y tus interpretaciones, todo el mundo te ama como maestro, ¿no? Todo el mundo ve esa parte, güey, ¿no? Sí. Pero el otro día en mi casa confesaste cosas que a mí se me hicieron súper curiosas, güey, ¿no? Porque todo el mundo ha de pensar, este güey desde que nació estaba bailando, pero no, no. Rodrigo tuvo otro origen artístico. ¿Cómo se da este proceso artístico en la vida de Rodrigo Cortázar? Bueno, desde los 8 años siempre fui muy atraído por la música. Ujú, Entonces me metieron a clases de órgano, tocaba el órgano. ujú. En ese entonces era un órgano de doble teclado, ¿no? Y era muy, muy, muy
muy de moda en México. Y desde los 8 años también me gustaba mucho el dibujo, me metieron a clases de pintura. Yo recuerdo que yo me despertaba y en las mañanas y mi mamá me llevaba a la escuela y bueno, me despertaba para ir a la escuela y yo le decía, no, mamá, no quiero ir a la escuela, yo quiero estudiar música, que me encantaba la música desde ese entonces. Después, en la secundaria, comencé a bailar house, que era como lo que estaba de moda también en las discotecas y todo el rollo. Vi a unos amigos bailar house en una competencia de fonomímica donde imitaban artistas y estaba la canción de moda esta, la de "So we y todos bailando aquí los pasos de house y todo, y, qué chido se ve, güey, ¿no? Entonces me encantó y aprendí un poquito de eso y cuando estaba en mi tercera secundaria, sí, porque estuve en muchas escuelas, sí. Es que era una persona muy sociable desde muy Sí, pequeño. Sí, de hecho estuve en 3 kinders, 3 primarias y 3 secundarias. Ya la última secundaria fue donde me quedé, secundaria y bachillerato, porque era una escuela muy artística. Y bueno, y todo voy para allá, que fue la que prácticamente me propulsó para hacer lo que hago actualmente, ¿no? Entonces, eh, fue lo primero que bailé, house, y de ahí, pero que se me movió esta onda, y de ahí terminé la preparatoria y mis papás estaban muy metidos con la idea de que yo estudiara medicina, porque a mí me gustaba, ¿no? Me atraía el rollo del voluntariado, pero yo estaba confundiendo el rollo, porque estuve en la Cruz Roja de paramédico un tiempo, y me encantaba estar en la Cruz Roja de paramédico, pero lo que yo tenía era el rollo de ayudar, ¿no? El rollo de apoyar a las personas que lo necesitaban y me encantaba. Me encantaba también la adrenalina de ir en la ambulancia, se abrían las puertas y no sabías qué te ibas a encontrar, pero había que ayudar a alguien, ¿no? Entonces, estaba yo también con esa onda de estudio medicina o estudio música. Entonces le dije a mis papás, denme un año y me decido. Entonces en ese año prácticamente me metí a tomar clases de canto con un tenor aquí en Veracruz que se llama Marcos Merodio. Buenísimo. También me metí a tomar clases de guitarra clásica, clases de piano clásico y encontré, caminando en las calles del centro, encontré una calle, un letrero que decía clases de danzón y de salsa. Y ahí mi primer maestro fue Miguel Ángel Zamudio, un dancero muy famoso, un danzonero muy famoso de aquí de Veracruz. Y con él comencé a bailar. Ellos mezclaban el cuadro de 4 compases del danzón, lo metían en la salsa. Entonces había una salsa muy elegante. Y ahí me enamoré de la salsa. Y de ahí dije, quiero más. Entonces me mandaron con Adriana Sastre, que fue mi segunda maestra. Y después, eso ya era más para los escenarios. Entonces, pues llegué con un cubano que ya me enseñó un poquito más de movimiento de hombro, movimiento corporal, y me empapé un poquito más de la cultura cubana. Y de ahí me fui a la Ciudad de México y mis primeros maestros fueron Víctor y Gaby, de salsa con clave. ok. ¿Sí? Y yo todavía regresaba continuamente para Veracruz y les enseñaba a todos mis amigos que bailaban salsa moderna en ese entonces, ¿no? Que es prácticamente una mezcla. Bueno, ahí te va, güey. En los años 80 prácticamente sale la gira después de la Fania All Star. Y la siguiente gira de la Fania All Star fue la combinación perfecta, donde canta la India con Marc Anthony, José Alberto del Canario con Oscar de León, canta la de llegó el sabor, tal como a ti te gusta, con mucho amor. Entonces, los bailarines oficiales eran Billy Fajardo y otros bailarines suyos, ¿no? Pero él era quien llevaba el ballet, Billy Fajardo, y la manera como bailaba Billy, sus vestuarios, todo, era prácticamente mambo mezclado con todo lo que Billy aprendió de Augie Margo. Entonces prácticamente fue una generación de salsa completamente diferente. Y de hecho, bueno, hay una mesa redonda que fue muy famosa y que fue muy polémica en Guatemala. A mí me da risa, ¿no? Porque se dieron con todo lo que traían ahí guardado, editores y Billy Fajardo. Yo la vi y tú puedes ver de un lado a Tito, en medio está Armando Cervantes y la gente se está riendo, Eddie y Billy se están tirando con todo y tú puedes ver a Armando Cervantes que está así, Tito que está del otro lado así. Sí, estuvo muy Sí, que interesante. es como ver a esos dos, es como ver en la salsa a Gandhi, ¿no? Y a Buda, ¿no? O sea, dos que emanan conocimiento y paz, ¿no? No sabiendo qué hacer entre dos que se están dando en la madre. Ajá, y luego, Sí, pues se tiraron con todo y uno de los comentarios fue precisamente, bueno,
creo que el centro de ese comentario, de ese debate, que fue un debate, no, no quiero decir que fue una pelea, una trifulca, una discusión, ¿no? Se debatieron varios puntos, pero el punto importante que detonó casi todo fue que Billy Fajardo obtuvo como que el contrato de esa gira y lo que ellos hacían, ¿no? Billy Fajardo, lo que eran caracterizados por hacer era mucho Latin Hustle, ¿no? Entonces, para algunas comunidades en Nueva York era como, ¿cómo es posible que ellos bailan Latin Hustle y no son salseros y tienen este contrato, ¿no? Pero bueno, ellos obtuvieron el contrato porque estábamos hablando también de que era el Madison Square Garden y la gente también quería ver algo distinto con acrobacias y aparte salsa. Y Billy lo que traía era una salsa muy elegante, con mucha técnica y muchas acrobacias. Entonces, estos videos se hicieron muy famosos. Los videos, en ese entonces estaba hablando que era video formato beta o VHS. ¿Sí? Entonces estos videos llegaron a Veracruz y las generaciones de salseros de los 80s y 90s en Veracruz se empezaron a estudiar todos estos videos para competir en competencias aquí en Veracruz. Entonces cuando yo llegué con Adriana Sastre, ellos hacían todas las acrobacias, exactamente todas las acrobacias que hacía Billy Fajardo y su ballet en ese video. Cañón. Y hacían movimientos, lo que conocemos nosotros como crossbar lead 360, crossbar lead 360 inverso. Ellos lo hacían, pero a su manera, porque ellos no sabían cómo bailar lo que es considerado mambo, que si quieres ahorita tocamos un poquito el tema de mambo, salsa, bailas mambo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero prácticamente lo que se bailaba en ese entonces era mambo con la música de salsa, ya un mambo evolucionado. Pero cuando hablamos del formato de crossbar lead, open break, etcétera, etcétera, es considerado o era considerado mambo a partir de los años 50 hasta los 80s y 90s, más o menos, ¿no? Entonces, los salseros en Veracruz aprendieron a bailar mambo viendo en video y lo acoplaron a como su perspectiva se los daba, porque no tenían el conocimiento de la técnica, de cómo se hacían crossbar lead, etcétera, etcétera. Entonces eso le llamaron salsa moderna y comenzaron a meterle un poquito también vueltas de rock and roll, vueltas de casino, que eran hacia el otro lado, eran al revés, más. La mujer giraba hacia este lado y en rock and roll es más hacia este lado. Y a eso le llamaron salsa moderna. Entonces, cuando yo me fui a la Ciudad de México aprendiendo a bailar salsa moderna, recuerdo que antes de irme a la Ciudad de México, aquí llegó el Congreso de Bacardí y llegó Johnny Vázquez. Y Johnny Vázquez bailaba en ese entonces con Carolina, en Argentina. Entonces bailó el tipo, toda la gente en Veracruz, todos de pie, todos. No pasaba en Veracruz, nunca lo había visto en Veracruz. Todos de pie, gritando, cuando el tipo hacía los necks que la agarraban de la cabeza y la llevaban hasta el piso, todos gritaban, todos. Fue un espectáculo increíble, de verdad. O sea, lo tengo muy, muy presente en mi cabeza. Yo creo que en la salsa podemos hablar de grandes maestros, grandes artistas, pero fenómenos, fenómenos, dos. Johnny Vázquez y Frankie Martínez. Fenómenos, que eran como rockstars, que la gente los veía como Dios. Estábamos endiosados todos con ellos, ¿no? Y era un fenómeno, fue un movimiento muy, 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 muy cañón y muy mundial. Y el rollo de que Johnny trayendo o bailando de esa manera salsa en Veracruz, donde nadie la bailaba de esa manera, donde es muy difícil aceptar otros estilos, y que la gente se volviera loca con Johnny, eso fue único. Único. Yo recuerdo que toda la gente gritando, yo grité, pero después volteé para todos lados y dije, ¿en serio está pasando esto? Entonces de ahí me llamó muchísimo la atención el bailar así, y se convirtió en mi ídolo. Yo quería bailar como Johnny, yo me vestía como Johnny, imitaba todo, veía todos los videos de Johnny. En ese entonces no había YouTube, entonces era una definición de video muy mala, güey, como ver a Mario Bros. De Nintendo. Sí, todo cuadriculado. O sea, eras de los que compraba digo, no sé si te tocaron los beta, güey, pero que, digo, a mí sí me tocaron, ¿no? Pero era cuando los bailarines vendían no llegábamos a CDs, ya estaban vendiendo videos, ¿no? O sea, te Sí, vendían sus VHS. Digo, no me tocó a Johnny, porque a Johnny yo lo conocí ya mucho después. O sea, en video, evidentemente cuando empezó la furia de YouTube y demás, ¿no? Pero en estos videos VHS que vendían, o sea, llegaban los bailarines a su taller con una caja, güey, ¿no? Y después de esa caja salían como al término de quieren sus sí. videos, ¿no? Como No, falluqueando, ¿no? y también era muy famoso el rollo de que había gente que tenía la economía para irse a los congresos, que tenían la visa para irse a Claro. los congresos en Estados Unidos, grababan con su cámara, que no había teléfono, estoy hablando del 99 al 2005 más o menos, ¿no? Entonces regresaban con los videos, los grababan en VHS y los vendían, pero grababan no solamente
los espectáculos, grababan lo social. En ese entonces ya no había tantos sociales de Johnny Vázquez porque ya Johnny estaba en Europa. Pero fue ahí cuando empezamos a ver videos de un tal Milton Cobo. Ujú. Grababa muchísimo en social a Milton Cobo, que se volvió súper famoso, súper famoso. Entonces todos en México, en la Ciudad de México, todos estábamos locos por bailar como Milton Cobo. Todos. Las mujeres hacían fila para bailar social con él. El tipo no daba show, bueno, lo hizo en algunas ocasiones, ¿no? Pero no necesitaba dar show para tener sus clases llenas. La gente lo amaba por cómo bailaba el social y revolucionó el baile social. Y es por eso que mucha gente también en México tiene como una manera de bailar social muy diferente comparado a otros países. Por ejemplo, en Europa no llegó mucho Milton Cobo, casi nadie conoce a Milton Cobo. Yo lo menciono en todos los congresos a donde voy, que me toca dar clase en pareja, y casi nadie conoce a Milton Cobo. También está obviamente el Enfoque de Nueva York, estaba Joshua Gómez, era un moreno altote, como de todos los metros de altura, que él era freelancer y él bailaba también con Santo Rico Dance Company. También un video muy famoso Santo Rico en París, que se hizo muy famoso en México en VHS. Y también toda la gente quería bailar como Santo Rico. Veían a Tomás Guerrero, veíamos a Osmar y veíamos a Joshua Gómez, que eran esos tres. Y todos queríamos bailar como ellos. Oye, Ro, contigo me pasa algo y regresando a esta parte de, estás con Víctor y Gaby, ¿no? Ajá. Entonces empiezas a bailar, hay, hay varios videos ahí de antaño con tu pelo como yo, pero con 10 kilos más de gel, o sea, ultra mega relamido, ¿no? Hacia atrás, tus pantalones pegados de rayas durísimo, este, en una coreo donde la gente decía, es que ve, a mí siempre me he escuchado esta parte, es que ve, está imitando a Frankie Martínez, ¿no? Tú mismo ahorita acabas de decir, que el fenómeno Johnny Vázquez y lo querías meter. Y luego, como en las caricaturas, ¿no? Me parece que los que no hayan visto Dragon Ball están jodidos y no van a entender, ¿no? Pero me parece que eras como Cell, ¿no, güey? O sea, empezabas a adquirir los poderes de todos los bailarines, porque escuché, es que Rodrigo baila como como Johnny, baila como Frankie, baila como tal. Y entonces lo que quisiera entender es esta parte de cómo ibas fusionando, porque evidentemente el Rodrigo del 2000 no baila como el Rodrigo del 2024, ¿no? Ha sido un proceso, pues una transformación, ¿no? Hasta que has encontrado este Rodrigo Cortázar style, ¿no? Pero ¿qué iba pasando ahí? O sea, cómo te sentías tú contra esas críticas? Porque evidentemente las pinches críticas siempre llegan a los oídos de los bailarines. Pero tú, ¿cuál ha sido tu mentalidad cuando te llega todo esto, güey? O sea, ¿cómo lo piensas? Lo digo porque es muy común hoy escuchar este tema de, es que no es original, es que esta persona no está haciendo, es que está bailando ahora como Rodrigo. Yo mismo he visto alumnos tuyos que yo digo, güey, este alumno apesta a Rodrigo Cortázar, ¿no? Diría, o sea, lo veo hacer manos, movimientos y demás, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado en esta transformación de Rodrigo con todos estos bailarines? Bueno, primero que nada, eh, seguía muchísimo primero a Johnny Vázquez, después no lo seguía, lo mimetizaba. Yo quería ser Johnny Vázquez en todos los aspectos, ¿no? En ese entonces no había tanto contacto y no había redes sociales como, Como hoy día. como ahora, entonces puedes saber mucho más de las personas por medio de sus redes sociales, ¿no? Pues primero Johnny Vázquez, después Franklin Díaz. Recuerdo que una de mis primeras coreografías era una imitación tal cual de la coreografía de Franklin Díaz y Yesenia Peralta que se llamaba El Hueso, ¿no? Pues, Así con el vestuario de él, yo quería ser Franklin Díaz tal cual. Después Frankie Martínez, cuando salió con el solo de Welcome to the Party. ujú. Yo quería ser Frankie Martínez. Tengo un maestro, mi maestro Víctor Rosete, que es mi maestro de técnica en danza, que siempre me hace burla, ¿no? Ay, tu muñeco, Frankie Martínez, tú tienes un muñeco ahí de Frankie Martínez en tu casa, lo viste, lo peinas. Sí. Sí, bien chistoso. Después quise ser Adolfo Indacochea, lo vi por primera vez bailar en Nueva York, mi primer congreso en Nueva York en el 2006, cuando se hacía en el invierno, era noviembre.
Fue la primera vez que yo sentí un frío infernal, como el de invierno en noviembre en Nueva York. Y era noviembre, y ni siquiera era diciembre ni enero, ¿no? Pero nunca había sentido que mis orejas se me iban a caer de la cabeza, güey. Y ahí vi a Adolfo bailar en un crucero que se hacía en el río Hudson. Y era como prefiesta. Y vi a Adolfo y dije, wow, ¿quién es este tipo? Yo quiero bailar como él, ¿no? Y quise bailar exactamente como Adolfo. Y yo cuando lo conocí en persona, entonces comencé a imitar y a imitar y a imitar todo de Adolfo, ¿no? Y después recuerdo, y también como Eddie Torres, quería bailar muchísimo como Eddie Torres. Después vimos bailar Sekou McMillan cuando tenía su compañía de Descarga Caribe y yo quería bailar como Sekou McMillan. Todas las cosas que yo veía y que me encantaban, yo quería imitarlas al máximo, ¿no? Al 100%. Algunas me quedaban, otras no. Después empecé a ver mucho material de editores después de haber visto a Adolfo y que de enterarme que editores había sido el maestro. Dije, está cañón, pero también me gustaría ver un poquito la fuente, ¿no? Y después fui a mi primera clase de Franklin Díaz. Te hablo que fue como por ahí del año 2010. En ese entonces bailaba con Selene y estábamos en Nueva York y nos estábamos quedando en casa de un amigo y él me dijo, oye, voy a tomar una clase con Franklin, ¿vienen? Y yo, sí. Entonces yo iba en el tren, ahí, no me voy a orinar, lo voy a ver y no me voy a orinar, no me voy a orinar. Y entro al estudio, era cuando él ya regresó después de muchos años de no estar en la salsa, ya tenía el cabello corto, tenía una beca en la compañía de Albinelli y estaba estudiando muchísima danza, ¿no? Entonces ya estaba trayendo todo el movimiento corporal. Y entro al salón y él estaba en la esquina y yo, ay, ahí está, ahí está, ahí está. Era mi primer encuentro con uno de mis más grandes ídolos. Y yo, no te orines, güey, no te orines, ¿no? Me hablaba a mí mismo, ¿no? Y a mis esfínteres. Entonces, empieza con la clase y el movimiento de... y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y se me quedaba viendo, ¿no? Y me decía, pero muévete, compadre, muévete. Yo te lo juro que me estoy moviendo, güey, pero no me veo como tú, güey, no sé por qué, güey, ¿no? Entonces, fue increíble esa experiencia. Y de ahí quise hacer todo exactamente como Franklin. Empecé a compartir mucho con él y la manera de hablar en las clases también empezó a cambiar. Yo me metí en el personaje de Franklin, ¿no? Y mi rollo fue ahí donde empecé a ver un poquito más también documentales de actuación y todo el rollo. No me metí mucho en el estudio de actuación, pero me aventé unos 2 documentales. Dije, a huevo. Perdón, quise decir, claro. Qué bueno que dijiste a huevos, si no, siento que estoy hablando con la inteligencia artificial, güey. Perdón, es que he pasado muchos días con mi papá y En de repente Veracruz. se me salen las palabrotas con mi papá y mi papá es como, ¿qué es eso? Yo sí, perdón papá, lo siento, estoy muy apenado. Entonces, eh, me aventé esos 2 documentales de actuación y los actores lo que normalmente hacen para hacer una película, se meten 100% en el papel a tal grado de que todos los días están actuando como esa persona, todos los días, ¿no? Y después necesitan ayuda psicológica para sacarse a ese personaje porque está cañón. Entonces yo comencé a meterle más auge a todo eso para que mientras yo me estaba llenando de personalidades, no solamente hablando y actuando, sino también bailando, ¿no? Porque cada quien baila con respecto a su personalidad, cada quien interpreta el arte con respecto a cómo es su personalidad. Entonces, cuando Franklin, por ejemplo, hace, él tiene mucho de, compadre, ¿cómo tú estás? Hey, vamos para acá, compadre. ¿Tú sabes lo que estoy diciendo, compadre, no? Y Adolfo es, ¿qué onda, loco? ¿Cómo estás? Sí, sí, vamos para acá, loco, sí, mira, vamos para acá. Y todo su baile es así, bum, 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 bum. Dinámico, todo el tiempo y explosivo, porque su personalidad es increíblemente hiperactiva, ¿no? ¿Quién más? Por ejemplo, Johnny igual, es otro hiperactivo, pero es completamente explosivo. Entonces, toda la actitud de Johnny era explosiva y por eso es que el baile era súper explosivo, ¿no? Entonces, cada que yo me metía a saber un poquito más de las personalidades, para mí era muchísimo más fácil poder desarrollar su técnica. Y después lo que yo hacía era una introspección acerca de, ok, ¿quién soy yo en este momento? Y es aquí donde voy a hablar un poquito acerca del rollo de originalidad, único, copia, réplica, que va muy conectado con la interpretación del arte y que en México en la salsa tenemos, creo, y lo voy a decir muy humildemente y con todo respeto para las perspectivas de otras personas y hablando desde mi perspectiva y de lo que yo he visto y he conocido, creo que están un poquito errados la manera en cómo usamos los términos de original,
único, copia, réplica, ¿no? Y fue hasta que yo hice esa introspección y dije, ah, claro, ahora, ¿quién soy yo en este momento, no? ¿Cómo me siento en este momento? Porque el Rodrigo del 2010 es muy diferente al Rodrigo del 2005, ¿no? El Rodrigo del 2020 es completamente distinto al del 2015 y el Rodrigo del 2025 súper distinto al del 2020, ¿no? Normalmente es como un rango de 5 años que nos toma a muchas personas evolucionar cierto aprendizaje, ¿no? Entonces, fue ahí como empecé a utilizar ciertas herramientas, ciertos movimientos que yo tenía de Adolfo, de Frankie, de Franklin y de Johnny Vázquez, tanto en mi baile en pareja como en mi baile en pasos sueltos. Entonces, el Rodrigo de ahora, que tú podrías decir, es que ahora ya has hecho tu propio estilo de Rodrigo Style, sí, pero seguramente en 5 años vuelve a cambiar, ¿no? Y que espero. Si no, significa que me estoy quedando. Y es aquí donde viene otro rollo de que mucha gente me decía, sé tú mismo, sé original. Y yo, ¿quién carajos es original, güey? ¿No? Nadie. Porque lo mismo le decían a Ray Charles cuando Ray Charles estaba grabando y le decían, es que te escuchas como Nat King Cole, porque él escuchaba, aparte él era ciego, y él escuchaba a todos estos y él se agarraba de sensaciones musicales y de personalidades musicales y él las interpretaba como las escuchaba. Y eso lo llevó después a hacer su propio estilo de Ray Charles, pero al principio él tuvo que pasar ese proceso de llenarse de otras personalidades para después crear su propia personalidad. En una escuela de arte, por ejemplo, pintura, en la carrera de pintura durante 5 años, en cada año te hacen pintar réplicas exactas de pinturas famosas, pero tienen un guía, un maestro o diferentes maestros que te van diciendo, sí, este tipo utilizaba esta técnica porque no había pinturas en esta época, tenían que hacerlas con materiales de campo, etcétera, 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 y por eso utilizaba esta técnica. Aparte, su biografía habla de que su personalidad era así, 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 y por eso él veía el mundo de esta manera, ¿no? Este otro artista por esto y esto. Entonces la historia de cada pintor estaba súper conectada con su interpretación, más aparte con las técnicas que fueron aprendiendo cada año, ¿no? O cada década, o cada determinado tiempo. Pero el caso es que cada estudiante que estudia pintura, güey, copia, tiene que hacer réplicas exactas de cada pintor. Y pasa lo mismo en la escuela de música, los ponen a hacer obras famosas, pero tienen que ser idénticas, para que al final tengan tantas herramientas dentro de su cuerpo que ya van a saber interpretar con su propia personalidad, pero primero es un llenarse de toda la información, ¿no? Y eso implica el imitar, el copiar, el hacer réplicas. No puedes ser original o crear tu propio estilo de la nada, güey. ¿Quién? Nadie, ¿no? El otro día yo tenía una plática también con un amigo que decía, no, yo aprendí solo, yo nunca aprendí a bailar salsa con nadie, nunca tomé clases con nadie, yo creé mi propio estilo. Le digo, no es cierto, nadie puede crear su propio estilo de la nada. Tuviste que tener referencias para Claro, tú poder crear lo que hiciste, ¿no? Tal vez no tomaste clase con ninguno, tal vez nadie llegó y te dijo, mira, 1, 2, 3, 5, 6, 7, pero viste, ¿no? Entonces, sí. creo que todos estos rollos de originalidad eh, y, y, crear tu propio estilo o quedarte con tu firma fue lo mismo que le dijeron a Freddie Mercury en muchas ocasiones, a Elvis, a James Brown, a todos ellos les dijeron, mira, ya estás bien con tu sello, quédate con tu sello, porque eres James Brown. Sí, pero quiero algo distinto, quiero algo diferente para Queen, quiero algo diferente para James Brown, quiero algo diferente para Ray Charles. Y ¡pum! Freddie Mercury siempre sacó algo nuevo, todo el grupo Queen sacaron siempre algo nuevo. Tocaron rock, tocaron disco, tocaron clásico, tocaron de todo. Y cada que llegaban con una propuesta nueva para los productores era así como un dolor de cabeza. Ay, me va a cambiar otra vez mi trastorno obsesivo compulsivo. Tenía mi escritorio bien acomodado y llega este güey y me mueve las plumas. No, así no funciona, tiene que funcionar así. No, y es un trastorno obsesivo compulsivo. Y pasó lo mismo con muchísimos bailarines, con muchísimos pintores. Por ejemplo, La Noche Estrellada, güey, ¿sabes? Yo recuerdo cuando fui al museo de MoMA, me quedé en Nueva York, bueno, está en Nueva York, en el museo, y ahí tenían la exhibición de La Noche Estrellada de Van Gogh, y yo ya me venía viendo las biografías de Van Gogh, las películas, las pinturas, entonces me quedé ahí, que es una chingaderita así, ¿no? La pintura, y ahí me quedé viendo. 30 minutos, 30 minutos lloré, y después dije, ¿cómo carajos le hiciste en ese tiempo para plasmar algo así, güey, no? Y después, ¿cómo habrás visto tú la vida para poder plasmarla de esta manera, no? Y después, ¿cómo aguantaste tanto bullying? Pero bullying del cabrón, que el tipo lo apedreaban en el campo, lo escupían en la calle, llegaba con sus pinturas a los bares, que era donde estaban los pintores que hacían mucho realismo, que
se vestían muy elegante, muy minimalista, toda su vestimenta, muy definida, porque era así como pintaban, así se vestían, ¿no? Entonces llegaba este tipo con su ropa de campesino, trataba de vender sus pinturas en los bares y se las tiraban a la calle o se las rompían. Entonces, la noche estrellada tiene muchísimas prácticas, muchísimos ensayos. Eso significa que tiene como varias maquetas de la noche estrellada, hay muchas. Claro. Sí, Sí, hablas mucho de inspiraciones, ¿no? sí, sí, sí. Y y me parece adecuado. O sea, creo que lo que nos falta un poco en la salsa, en la bachata, y ahora que estoy metido en hacer cuestiones de casino, lo que nos hace falta es mucha documentación. Hay parecemos como los primeros, cavernícolas, güey, ¿no? Todo es tradición oral, güey, ¿no? O sea, yo te escucho a ti, digo, güey, ¿por qué eso no está en un libro? ¿No? Porque seguramente en el ballet, cuando alguien quiere estudiar danza, hay libros, hay un montón de información a la cual documentarse y uno puede entender ciertas cosas, ¿no? Si tú quieres aprender hoy de redes sociales, hay 1000 libros, hay 1000 cursos. Pero cuando vas a la salsa, pues te remites a hablar con estos grandes tótems, ¿no? Yo cuando quiero saber de historia, de la salsa, pues hablo con Armando o me aviento las conferencias de Tito. Cuando quiero escuchar de historia de la salsa en México, hablo contigo, hablo con Gerardo, hablo con todas esas personas que estuvieron ahí, ¿no? Para que me platiquen, pero no tenemos esto, no hay un documento, no hay un curso o un algo Claro. para que podamos entenderlo, ¿no? Podamos como llevarlo. Y todo este tema, me gusta mucho el tema de la aclaración, cómo lo has vivido, porque he escuchado mucho esta parte, ¿no? Es que Rodrigo parece, dicen alguien, ¿no? Este, Sin embargo, yo te digo que por las caricaturas, güey, yo digo, pues sí, porque el Rodrigo es como Cell, güey, ¿no? O sea, es- Aparte es chistoso, porque las personas que lo dicen, todos ellos copiaron, claro, todos imitamos, todos copiamos, absolutamente todos, ¿no? Había quien seguía a John Narváez, quien seguía a Johnny Vázquez también, había quien seguía a Oliver Pineda y Luda, había quien seguía a Grisel Ponce, había quien seguía a Candy Mena, y no solo los seguían, los imitaban, en serio, era una imitación tal cual. Y siempre estaba el bullying de, ay, sé tú mismo, güey. Dices, ¿cómo? O sea, sí, dame chance, ¿no? Y yo creo que es lo que necesitan estas nuevas generaciones, güey, espérate, dame chance. Y entonces cada que a mí todas esas personas me decían, era constante, güey, era un rollo constante, pero yo creo que como buen jarocho de los 80s y 90s, porque nos criamos en lo que nosotros llamamos como el castre, ¿no? Digo, ahora es considerado como bullying, en un lado estoy muy de acuerdo, en otro lado creo que debería haber como una guía acerca de cómo llevar ese bullying, ¿no? sí, Yo nunca voy a estar a favor porque yo no la pasé tan chido en esa época. Sin embargo, tuve que aprender a forjarme como unas capas y decir, me vale, me vale, me vale. Yo recuerdo que se burlaban muchísimo de mí y decían, ah, Rodrigo con sus sueños guajiros de bailar en un congreso, ah, mira, se parece a tal y a tal y a tal y a tal. En ese entonces yo hacía mucho fitness y también al mismo tiempo tomaba mis clases de desarrollo escénico con Víctor Rosset. Entonces yo estaba en las pesas, en las lagartijas, en las abdominales, y lo que más coraje me daba para seguir, para aguantar, era, me la van a pelar, güey, se van a cagar, güey, van a ver quién soy, chinga, les voy a dar una patada por... Y yo estaba ajá, así bien aferrado y era como mi motivación, entonces yo me agarré todo esto como motivación y, y también tengo un amigo que me decía esta frase, mi gran amigo Edmundo, me decía, sí, carnal, pero un día seré gallina y se comerá mis huevos. Entonces eso lo pensaba cada que me hacían este tipo de bullying. Yo saludos a pensaba, Crote, de donde quiera que dentro te lo estés. amo, lo amo, lo amo. Entonces, cada que yo regresaba con más nivel y todo, esas personas que me hacían bullying me decían, wow, Rodrigo, es increíble verte allá arriba bailando y que estás representando a México. Y yo, chingo, ¿cómo, güey? Pero ¿te acuerdas cómo me chingaba? ¿Te acuerdas? Entonces, siempre me quedo con las ganas de decirle, güey. Pero después digo, gracias, 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 de verdad, muchas, muchas gracias, ¿no? Oye, Pero sí, todos los que yo he visto, todos, absolutamente todos, hasta en el top, y no quiero decir nombres, pero en el top cada quien tuvo uno, dos o tres, cuatro personas que los inspiraron y que dijeron, quiero bailar exactamente con él y después, como él, y después tuvieron su introspección para
tener su propia personalidad. Y es algo que yo siempre voy a admirar muchísimo del gran maestro Eddie Torres. Quiero aprovechar para saludar a mi gran amigo Wilton Beltre, que está aquí presente, de quien aprendí muchísimo en unas entrevistas que yo tuve con él por Instagram también. El creador de Santo Rico y que fue bailarín de Eddie Torres, que yo respeto mucho y que lo quiero mucho y que aprendí muchísimo de él, muchísimo, ¿no? Una biblioteca también del baile. Pero recuerdo que hablamos mucho esto, Wilton Beltre y yo, y también lo hablé con otros bailarines. Algo que yo siempre voy a admirar en gran manera del gran maestro Eddie Torres es que él era ese coach del cual yo te hablaba hace rato cuando te compartía de lo que aprendí de las escuelas de arte, ¿no? De las escuelas de pintura. Que Eddie Torres es la persona que enseñaba su técnica, dejaba que se vieran como él un momento y después te decía, ok, ahora saca tu personalidad, lo tuyo. Pues todos sus bailarines, absolutamente todos, Eric Baez, Marcos Nieves, Wilton Beltre, Frankie Martínez, Franklin Díaz, Adolfo Indacochea, todos ellos sacaron su personalidad. Incluso a que Adolfo Indacochea durante mucho tiempo le decían, es que es como ver a un Eddie Torres, pero joven, ¿no? Es que no es original, no hace sus propias cosas y que hubo el rollo este de que plagiaba las coreografías de Eddie Torres. Incluso con todo eso, yo desde muy humilde opinión y perspectiva, yo sí puedo ver que hay un Adolfo. Hay un Adolfo desde que Adolfo bailaba con Melissa, después cuando bailó con Sheila, después cuando bailó con Carla Bocconi, después cuando bailó con Tania Canarza, y ahora que baila con Natalia y con Natasha. Sí hay una diferencia en cada etapa de Adolfo, pero tú puedes ver esa personalidad de Adolfo, tú puedes ver esa persona hiperactiva a la hora de bailar en toda su interpretación, pero ves esa elegancia y esa esencia de la escuela del maestro Eddie Torres. Oye, y esto me lleva a otro tema que ha sido como muy controversial siempre en el tema del baile. Siempre que se habla de fusión, Ujú. no de fusión salsa feste, sino estoy hablando de las fusiones en el tema de los ritmos, ¿no? Están Ajá. los tradicionalistas, los perseguidores, sé, güey, como sí, los que persiguen la ley, güey, ¿no? A los bailarines que intentan hacer cosas nuevas o Sí. que empiezan a fusionar, ¿no? Y están los que siempre están intentando algo nuevo, ¿no? Que evidentemente cuando empiezas a intentar algo nuevo, pues no se ve bien, güey, ¿no? O sea, el primer intento nunca se ve bien. Yo no sé si alguien se acuerda de la primera vez que se metió a nadar, cómo se ve, ¿no? A cómo se ve hoy día, ¿no, güey? Al principio hasta, digo, no, pues ya no lo he visto tanto, pero los morritos se metían con unos pinches flotis en los brazos Sí, para estar así y que no se ahogaran, güey, ¿no? Y yo no sé sí, si sí, en sí. algún momento todo el mundo ve a Mike, todo el mundo ve el producto terminado, ¿no? Al Michael Phelps, a todos estos, ¿no? Pero al principio las cosas no se ven bien. ¿Qué opinas del tema de la fusión versus la tradición, güey? Creo que son dos perspectivas completamente extremas y creo que las dos deberían ser muy respetadas. No estar de acuerdo, pero creo que deberían ser respetadas, ¿no? Porque, digo, por algo cada quien tiene su propia opinión y creo que lo único que nos ha faltado es aprender a tener respeto en ciertas tendencias. También implica un poquito la falta o el exceso de conocimiento. Cuando hay exceso de conocimiento y no sabes qué hacer con el conocimiento, aún así te puedes volver tradicionalista. O cuando hay cero conocimiento, también corre el riesgo, o muy poco conocimiento, y más el rollo de seguir a otras personas o repetir la misma ideología sin tener conocimiento de dónde vengan esas ideologías o una propia opinión, es ahí cuando caemos también muchísimo en el tradicionalismo. Um, yo soy muy amante de la fusión y trato de respetar lo más que puedo el tradicional, las tradiciones. No, no soy muy a favor del tradicionalismo, porque es ahí cuando veo que la gente está muy cuadrada, cuando la gente ya no acepta otras ideas, otros movimientos, etcétera, etcétera. Creo que no existe uno sin el otro. Por eso siempre trato de estar como que muy bien con los dos lados, ¿no? Sí, creo que si no hubiera tradicionalismo, no existiría la evolución o la fusión o el progreso, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo veo también muy por el lado de todos los documentales y el conocimiento que he tenido de arte, que se lo debo muchísimo a Asia Sonina. Ella y su familia me dieron puta información que nunca había recibido porque son familia de artistas.
La mamá de Asia tiene 4 maestrías, 4 maestrías, o sea, es una genio la señora, ¿no? Y Asia también sabe muchísimo de arte, de historia, diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre voy a estar muy agradecido por el conocimiento que recibí y que me quedó la chispa de seguir aprendiendo. Entonces muchos documentales y muchos artistas y muchos pioneros o influencers, vamos a llamarle así, ¿no? De esa época, empiezan también creando cosas nuevas, a partiendo de lo tradicional o del movimiento que se está haciendo en ese tiempo, ¿no? Y siempre acaban siendo rechazados por los que ya son pro de cierto movimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando Van Gogh comienza a hacer lo que se le llamó después como impresionismo, toda la gente que hacía realismo iba súper en contra de lo que Van Gogh hacía, no lo veían como una aberración. Picasso lo mismo, cuando Picasso quiso hacer lo que era una mezcla entre impresionismo, más aparte lo que se llamó después como cubismo y arte abstracto, la gente le escupía en la calle, la gente le decía de cosas. Hay una historia de que él está en un museo cuando hizo una de sus primeras pinturas, no recuerdo el nombre y voy a quedar mal para todos los amantes de arte y de pintura, pero es esta pintura de cubismo donde tú puedes ver la cabeza de una vaca en un lado, y otros objetos por otro lado. Y lo que le inspiró a él a hacer esa pintura fue que cuando él iba caminando por los campos de España, que cuando la Alemania nazi comenzó a bombardear España antes de bombardear Polonia, hubo muchos campos que se bombardearon. Entonces él iba caminando por uno de esos campos o ranchos donde vio una cabeza de una vaca por un lado, restos de humanos por otro lado, todo algo que lo impactó muchísimo. Se le quedó muy grabado en la cabeza y fue así que hizo una de estas pinturas famosas suyas. Entonces la expuso en una exhibición y llega un alemán y le dice, en ese tiempo, ¿ok? Y le dice, ¿cómo te atreviste a hacer esto? Y dice, yo no fui, fueron ustedes. Entonces, muchísima gente lo criticaba de esta manera. En la calle lo escupían, ¿no? Cuando él iba a exhibir o ya tenía su galería de arte de cubismo o abstracto, la gente lo escupía porque no estaban acostumbrados a ver esto. Entonces, siempre que viene alguien, un revolucionario o alguien que quiere iniciar un movimiento y tiene sus seguidores que lo empiezan a seguir, que es como, valga la redundancia, que es como se inicia el movimiento, es ahí cuando los anteriores, la generación anterior, comienza a ponerse con su trastorno obsesivo compulsivo, que muchísima gente lo tiene, ¿no? O tenemos el TDA también, el trastorno de déficit de atención. Y es ahí cuando dicen, no, no me muevan las plumas de mi escritorio, ¿no? No me muevan los papeles de aquí, así estaban bien, así funcionaron por 20 años, ¿por qué hay que seguirle moviendo, no? Yo estudié 20 años esta carrera y trabajé, o estudié 10 años esta carrera y trabajé 10 años en mantener esta carrera como que ahora vengan y me la muevan, esta cultura y me la cambien. No, 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 no me hagan eso, porque sienten el abismo, ¿no? Sienten que sus 20 años son tirados a la basura, lo cual es completamente válido, súper, súper válido, ¿no? Pero creo que también lo otro es completamente válido, porque creo que si nunca hubiera habido fusión, creo que la gente en Cuba, creo, muy humildemente y con mucho respeto a todas las demás opiniones, lo voy a comentar, es mi perspectiva, no es un hecho, creo que no tendríamos son montuno después del son y del danzón, ¿no? Creo que no tendríamos mambo, creo que no hubiésemos tenido lo que es el songo y después la timba y la manera de bailar que se le conoció como casino, ¿no? Lo mismo con el ballet folclórico de Cuba que se creó en los 60s y se creó precisamente con un poquito de ramas y pinceladas de ballet contemporáneo, porque Ramiro Guerra fue uno de los coreógrafos y creadores del ballet folclórico de Cuba y también un mexicano que estoy quedando muy mal, que no me recuerdo el nombre de este mexicano, que era un bailarín de contemporáneo famosísimo y muy bueno, y todos ellos hacían Marta Graham. Entonces fue como se formó el ballet folclórico de Cuba, con religiosos que ya bailaban el folclore y le dieron unas pinceladas de arte para que se viera mejor en el teatro y para que llamara la atención de los jóvenes, porque se estaba perdiendo la cultura y la religión. Incluso cuando se formó, hubo muchas críticas con respecto a los tradicionalistas de la religión folclórica, de la religión yoruba, y también muchos africanos, ¿no? Que no les gustó la manera en cómo se veía. Pero se formó con fusiones, se fue la evolución de lo que se conoce como la religión yoruba después. Desde los 60 hasta la actualidad, se hizo una tradición y se hizo un folclore, y se quedó estipulado como la técnica de la danza folclórica de Cuba, ¿no? Y es así como la defienden y la protegen, porque imagínate, está desde los 60. Oye, pero pasa algo, y creo que lo platicamos ahora que estuviste aquí en Puebla, ¿no? Pero pasa algo muy curioso, no sé en qué año empieza, ¿no?
pero es algo que ya me explicaste, pero que me parece muy interesante que todo el mundo sepa, ¿no? Cuando menos tu perspectiva de esta parte, ¿no? Yo por ahí del 2018, en los eventos, tanto en los que veo ahora en YouTube como en los que veía yo en Fusión, empiezo a ver una influencia de Cuba muy importante ya en las coreografías de salsa, ¿no? Donde empiezo a ver a veces bien, a veces abuso, ¿no? En palabras de algunos maestros cubanos como Iván Valdespino, empiezan a buscar, oyen un pinche tambor y bajan un santo, chinga su madre, no importa lo que se esté significando la música o lo que esté diciendo la música, de repente empieza a ver como un abuso, ¿no? Incluso en algunas ocasiones, pero en algunas otras empiezo a ver grandes artistas ya no solamente entrenar temas de cuestiones cubanas, ¿no? Durante muchos años, los principios de los 2000, e incluso tú te acordarás de algunas fusiones donde el mismo Manolo Vázquez estaba en fusión y me acuerdo que poníamos esa clase al principio del día porque era como la clase para calentar, ¿no? Para el movimiento corporal, para que la gente descubriera nuevas formas de mover su cuerpo, pero se quedaba únicamente en la parte del entrenamiento, ¿no? No estaba, no estaba implicado. El único salsero, y a lo mejor ahí tú me corriges, ¿no? Pero el único salsero que yo conocía mexicano que utilizaba cuestiones de rumba para sus coreografías en ese entonces era Adrián, ¿no? Adrián Arellano. Pero todos los demás empezaba como este tema raro, o sea, era una cuestión de entrenamiento. Sin embargo, no sé en qué año se da, yo lo identifico en el 2018, que empieza a haber una locura por el mundo, Rodrigo, por este tema de fusionarse con el tema cubano, ¿no? Incluso en México digo, hay una personalidad ya bien importante para todos los mexicanos que es Iván Valdespino, ¿no? Donde Iván lo empiezas a ver hasta en la sopa, cabrón, ¿no? O sea, te sale en un congreso, te sale en un entrenamiento, lo ves de repente en el norte, en el sur, en el centro, empieza a viajar por todos lados porque empieza a ver un algo que la gente empieza a necesitar, no solamente desde un tema de entrenamiento corporal, sino meterlo a una cuestión de coreografía y no empieza a ser solicitado un cubano por eventos casineros, sino empieza a ser por eventos mamberos, salseros, ¿no? De este estilo. ¿Qué es lo que pasa en el mundo y quién lo provoca, güey? O desde tu perspectiva, ¿quién lo provoca? Esta parte pues, del necesitar adueñarnos de ese ambiente cubano o meternos en ese ambiente cubano para representarlo hasta en el escenario. Bueno, mira, la mamá de Asia tenía una teoría buenísima acerca de la evolución del arte que se me quedó bien grabada, ¿no? Muchos estamos acostumbrados a ver una línea como una proyección de la evolución, ¿no? ¿Cómo dibujamos en nuestra cabeza la idea de la evolución? Línea, hacia arriba, ¿no? En diagonal. Ella siempre decía que es más fácil en cuanto a propósitos funcionales el de imaginárselo como una espiral. Entonces, cuando lo ves como una espiral, te das cuenta que un movimiento artístico va y regresa, ¿no? Movimientos clásicos, movimientos minimalistas en cuanto a diseño, rústicos, barroco, realismo, vintage, y prácticamente el concepto de ese espiral es retro, porque retro es utilizar algo que fue clásico o algo que fue vintage o algo que ya pasó, que es del pasado, pero lo hacemos parte del presente con cosas y con herramientas que ya tenemos en esta época, ¿no? Eso es algo muy considerado retro. Entonces, el rollo afro, el rollo mambo, el rollo vueltas, todo esto, vueltas, muchas vueltas, muchos giros, enredaderas, es algo que está como retro en esta espiral. Entonces, el rollo de la cultura cubana se volvió famoso en el mundo desde, ¿qué te gusta? Desde los años, yo podría decir desde los años 40, perdón, desde los años, sí, 40. Y ven un video en YouTube yo siempre lo menciono, René y Estela, que bailaban son cubano de fantasía, bailaban increíble.
pero ellos tuvieron muchísima influencia cubana en todo el mundo gracias a la televisión, gracias a las películas. Después viene la época del mambo y es más influencia cubana, ¿no? Después viene más influencia puertorriqueña, entonces primero son mucho rollo de pasos sueltos, ¿no? Después rollo de vueltas y después el rollo de movimiento corporal muy africano. Y después en los 70s un poco más el rollo de soul, blues, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en los 80s otra vez un poquito de esencia cubana, ¿no? Y luego en los 90s otra vez vueltas, clásico, clásico de los años 50, ¿no? Y luego así, constantemente hacemos onda retro dentro de lo que llamamos nosotros la cultura de salsa. Entonces este rollo de hacer influencia cubana lo hemos venido haciendo desde hace muchísimo tiempo y estamos en otra etapa en la cual estamos otra vez empapándonos de la influencia cubana, gracias a diferentes bailarines. Yo creo que, yo te puedo decir que del año 2000 al 2010, fue una época de Santo Rico y de Eddie Torres y de los Vázquez. No, del 2000 al 2005 todos querían bailar como los Vázquez, que es Lindy Hop y Swing, lo cual pasaba también en los años 50, había muchísimos que querían bailar el mambo como Lindy Hop y Swing, ¿no? Y después en los años 70 y 80, cuando se crea el Latin Hustle, también la gente eran bailarines de jazz. Entonces había muchas influencias de jazz y muchas influencias de Lindy Hop también para hacer ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Entonces después viene la euforia de Eddie Torres y de Frankie Martínez y todos quieren bailar. Frankie Martínez fue quien, ¡pum!, le dio ese pum otra vez a la escuela de Eddie Torres, a la escuela On2. Y viene Adolfo Indacochea y le da otra vez más ese boom a la escuela de Eddie Torres. Y todos quieren bailar como Eddie Torres, pero también quieren bailar como Santo Rico. Y después viene Franklin, tomando en cuenta que ya había una cantidad de bailarines increíbles en Italia, de Cuba, y que ya estaban con esa influencia cubana en los años 90. Entonces en el 2000 llega la influencia a Europa de los Vázquez y de Papito Jalajala de Puerto Rico. Entonces ya hay otras vertientes, ¿no? Y después llega Editores a Europa y otra vez viene lo mismo que pasó en Estados Unidos, pero empezó a pasar un poquito más tarde ya en Europa. Entonces fueron cambiando de turnos las influencias, ¿no? La influencia cubana, la influencia puertorriqueña, la influencia neoyorquina. Y cada una, por su parte, iban evolucionando. Entonces, tenemos expositores como Michael Fons, como Osvanis Llaneta, como Jojo Flo, Alexander Carbó, pero bueno, los más reconocidos a nivel internacional son Michael Fons, actualmente Wilmer y María, y por supuesto el maestro Iván Valdespino. Que quiero comentar algo súper importante. Yo conozco muchos maestros de cultura afrocubana muy buenos, he tomado clases con muchos de ellos y muy buenos, y con todo respeto, todos, nunca había conocido a alguien con la metodología y con la manera tan pedagógica del maestro Iván Valdespino. Yo di muchas clases en Estonia y la cultura de Estonia y del norte de Europa es muy de vikingos, ¿no? Entonces no tienen una cultura ondulatoria en sus movimientos, suelta, sube y baja, es una cultura de danza rígida y su vida cotidiana es igual. Entonces, cuando tuve la oportunidad de, junto con una escuela que se llama Latin Passion, de poder llevar a Iván Valdespino a Estonia, escuché el final de la clase y lo vi durante la clase, cuando yo tomé la clase con Iván y junto con todos los demás estonianos, y vi el final de la clase. Ellos no gritan, ellos no expresan, era un griterío, era, era, un, era una expresión de emociones que nunca había visto en la gente de Estonia. Recuerdo que Asia estaba tomando la clase también y nos quedamos así de, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y los hizo bailar de una manera asombrosa. Entonces, para que un maestro transmita la cultura afrocubana en un lugar nórdico de esta manera, ya se merece todos los atributos mayormente posibles en el mundo, porque fue increíble el trabajo que hizo Iván Valdespino. Sé que muchos lo han hecho, sé que muchos han ido al norte y tienen todo mi respeto también, ¿no? Porque no es nada fácil, pero honestamente, de mi perspectiva y la manera en cómo lo hizo Iván, fue asombrosa. Y también lo que Iván ha hecho en México ha sido increíble. Entonces, volviendo al punto, tenemos a estos bailarines que han vuelto a poner muy de moda toda la cultura afrocubana, pero principalmente Franklin, porque Franklin fue un bailarín de mambo, después se fue 3 años a Madrid y estuvo con los Farruko, que es la dinastía más antigua de flamenco, se volvió gitano, tal cual, él era un gitano, y él bailaba, vivía, hacía todo como gitano, tenía el pelo largo, se vestía como gitano, bailaba salsa como gitano, todo. Si tienen oportunidad de ver Farruquito bailando flamenco, ahí se van a dar cuenta por qué Franklin tiene todo esto del flamenco, lo del saco, todo, porque él se volvió gitano y él vio a los Farrucos, los veía bailar y se convirtió en ellos.
es algo que tiene Franklin, tiene memoria fotográfica, pero él lo mete muy rápido, más rápido que todos nosotros en su personalidad. Es increíble, ¿no? Entonces Franklin, después de aprender a bailar con Juan Matos y con Vitico La Magia, que fueron sus primeros maestros de salsa, él venía con una comunidad del Bronx, donde estaba muy de moda Michael Jackson, y John Travolta con todas las películas de Fiebre de Sábado por la Noche, Grease, Vaselina y Staying Alive, que es la continuación de Fiebre de Sábado por la Noche, ¿no? Entonces es ahí donde él agarra este flow del Bronx. Entonces cuando tú veías a Franklin bailar Boogaloo, él traía todo este flow del Bronx súper cañón, ¿no? Él hacía Michael Jackson, hacía James Brown, hacía Tony Manero, hacía todos estos bailarines, ¿no? Tony Manero hacía otra vuelta en Fiebre de Sábado. Sí. Entonces lo llevan con editores y él empieza a bailar con editores y aprende el mambo con editores, ¿no? Y después es que se mete el flamenco por Nélida Tirado, que empieza a trabajar con Nélida Tirado, y Nélida Tirado es la mamá de Editores Junior y se convierte él en bailarín, en bailador de flamenco, porque Nélida Tirado es una de las mejores expositoras del flamenco en New York, y es ahí que él se pierde en el flamenco, se va, ¿no? Entonces, después regresa y es que empieza a tomar contemporáneo, pero también empieza a ver mucho el baile cubano y todo. Y es ahí que él empieza a hacer todo esto en su baile. Él hizo una trenza y esa trenza la empezó a hacer más y más definida. Y la empezó a llevar por todo el mundo. Claro, al principio era como, ¿qué haces? ¿No? Es por separado. Si hay timba o songo, se baila casino, ¿no? Si hay afro, se baila afro. Si hay 6/8, perdón, o cualquier tambor de los orillas, se baila afro-cubano, la cultura afro-cubana, ¿no? Si es un son, se baila son. Si es cha-cha-cha, se baila cha-cha-cha. Y lo que hacíamos nosotros con esta mentalidad, que yo la tenía también, era tener una interpretación muy cuadrada y muy limitada en cuanto al arte creativo. Entonces no había arte creativo para crear, ¿no? Para evolucionar, para seguir haciendo lo que sigue. Y este tipo llega al Fusión que tú organizaste. ¿Qué año fue? 2012. Que fue épico, fue increíble porque honestamente, claro, estaba Rodrigo Cortázar y Selena Tobar, pero este tipo que nosotros te estuvimos chingue, tráelo, ¿no? Y nosotros hablábamos con él, en ese entonces él no tenía pareja, y le decíamos, oye, mire, ¿qué te parece ella? No me gusta, compadre. Y ella, baila bien, compadre, pero no lo que tú buscando, compadre. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, bueno. Y en eso, Alien Ramírez tenía un video de social con Oliver Pineda que se hizo súper viral y súper famoso. Sí. Y Alien Ramírez hizo unas cosas maravillosas, que bueno, yo hablo muy bien de Oliver Pineda. Oliver Pineda fue un exponente increíble y es un bailarín sasasasasazo de social. Y para nosotros ver a Oliver Pineda un poquito así como, ¿qué hago? Bailando con Alien Ramírez, fue así. Si este güey se pone así un poquito como en shock, ¿qué nos espera a nosotros, no? Y cuando todos nosotros bailábamos con Alien, era lo mismo. Nos quedábamos congelados. Era así como, ¿qué hago? ¿Qué le hago? Y está haciendo todo, ¿no? Porque nunca habíamos conocido a alguien que bailara de esa manera, salvo Magna Gopal, que también hacía muchas cosas en el social, ¿no? Pero Alien llegó y aparte de hacer cosas libres muy de jazz y de contemporáneo y de empírico, de lírico, perdón, ella hacía afro y hacía cabaret de tropicana y todo, era asombroso lo que ella hacía, ¿no? Y cuando le enseñamos ese video a Franklin, se quedó, wow, oye, qué bueno, oye, wow, mierda, ole, él tenía mucho rollo flamenco, ole, negra, ole, wow. Y ya, los convencimos, hablamos con Alien, hablamos con Franklin, ¡pum! Salió la idea de que bailaran el hueso, Alien se la aprendió, pobrecita, se la aprendió en 3 horas y la bailó al día siguiente. Ellos dicen que salió mal, salió increíble. Todos vimos ese show y no sé por qué no hay un video de ese show. Me imagino que te dijeron que lo quitaras, pero está buenísima esa coreografía. Fue increíble, ¿no? Y después en domingo se aventaron su improvisación, que fue increíble, ¿no? Y después, durante todo el social, hicieron un social maravilloso. Y tú veías a Franklin hacer mambo, hacer contemporáneo, hacer un afro. Hay un video de Franklin Díaz y Alien Ramírez en el Mamarrumba, que fue la primera vez que ellos dos bailaron juntos, véanlo. Bailaron juntos por primera vez en esa prefiesta, en el Mamarrumba. Y fue asombroso. Fue asombroso. Yo no estaba ahí porque yo tenía dengue, estuve súper enfermo. Sí. Yo di show con, ¿qué? 38, 39 de temperatura y temblando en el backstage. Y toda la gente con la risa, se le subió la cabeza a Rodrigo, ya no baja social. Pero el dengue. Sí. Pero el dengue. Sí. A ver, baja el social con dengue, güey, ¿no? 39 de temperatura, sí. Oye, güey, pero Sí, güey. digo, ahorita que lo tocas,
todo el mundo pensó que era coreografía, pero el domingo en el Mambitos, que hubo muchas cosas, ¿no? Tú tuviste un momento muy especial con con tus papás, Franklin tuvo un momento muy especial con Sí, Eddie porque se había distanciado de Eddie y el mismo Franklin presenta a Eddie Torres para cerrar el social. Pero en ese entonces dijeron, oye, vamos a hacer una improvisación, ¿no? Que fue una combinación justo de este tema de flamenco con el mambo y que los dos lo hicieron ahí. O sea, no hubo ensayo. Franklin se amarró, traía una playera de tirantes, se amarró un muy flamenco, muy Franklin, ¿no? Y Alien y él, pues creo que escogieron una canción y aventaron una improvisación que para mí es histórica, güey, ¿no? O sea, fue una locura lo que se vivió en claro. esa ocasión. Sí, no, fue increíble. Fue increíble. Esa fusión fue increíble. Y creo que Franklin tuvo muchísimo que ver en el rollo de que la gente volviera a meter afro en el mambo, pero un afro de una manera distinta, ¿sí? No es un afro puro y original como se hace en el folclórico de Cuba, sino él lo que hacía era, voy a poner un ejemplo, ¿no? En la salsa podemos ver muchas vertientes comparadas con tal vez pinturas o con movimientos de arte, que son cosas que también estoy aprendiendo y que aprendí mucho de Asia y de la mamá de Asia, ¿no? Eh, Tal vez podemos ver algo muy barroco, que no es completamente definido. Tú ves las esculturas de barroco y no son tan bien definidas, ¿no? Incluso para mucha gente puede ser así como, la hicieron al fregadazo, ¿no? Podemos ver pinturas muy abstractas, muy cuadradas, sin una forma completamente, o con una forma en exceso, pero muy cuadradas, ¿no? Y podemos ver un Dalí, todo surrealista, todo derretido, ¿no? Todo así, fluido. Podemos ver tal vez las esculturas del Renacimiento italiano, que son así, ah, la manera de las piernas y todo, ¿no? El Renacimiento de Grecia, que son así, viendo hacia abajo, porque eran dioses y todos venían hacia abajo, ¿no? Pero era súper bien definido, todas las esculturas eran bien definidas, eran perfectas, ¿no? Entonces, lo que Franklin estaba haciendo a la hora de su proceso creativo y de fusión era un poco de surrealismo, un poco del renacimiento, ¿no? No tanto barroco y no tanto abstracto. Él lo derretía en la salsa, entonces por eso ese afro no se veía un ogun, un eleguá, un orisha. Para las personas que han hecho afro durante muchos años, la primera referencia es, ese chango está mal hecho, ese eleguá está mal hecho, ¿no? Ese ogun está mal hecho, sí, pero él no quiere hacer un eleguá, él no quiere hacer un chango, él no quiere hacer un ogun, él quiere hacer como él lo llama en su cabeza, pero no hay un toque de tambor, no hay una vestimenta, por lo mismo la vestimenta en la salsa es distinta, lo que tratan de hacer es acomodar los movimientos de afro a un estilo muy latin jazz, a un estilo muy jazz de los años 70, muy contemporáneo de Marta Graham, muy renacimiento, donde las posturas eran muy similares a las de Marta Graham y a las posturas de jazz de los años 70 de Bob Fosse, ¿no? Entonces, no lo quieren hacer tal cual como lo hacen en el folclórico de Cuba. Por otro lado, creo que, por ejemplo, la manera de hacer retroalimentación es muy distinta. La manera como se hacía una retroalimentación en los años 70 y 80, que es como aprendieron el afrocubano muchísimos de los bailarines actuales o maestros actuales de afrocubano, fue de una manera que venía del socialismo, del comunismo y del populismo de Fidel Castro en Cuba. Nosotros tuvimos también una gran embarrada del populismo en México, ¿no? Todo lo que son la familia latina. Venimos también de una cultura en la cual hubo una invasión española hace muchísimos años, donde las tribus se comenzaron a pasar de información a información. Hey, ahí vienen aquellos, nos van a robar los tesoros y van a violar a las mujeres y van a arrasar con las tribus. Escondan los tesoros, escondan las mujeres y los niños, ¿no? Entonces, esa información se pasaba de tribu en tribu, después se pasó de generación en generación, porque fue algo que duró, que te gusta, 2, 3, no, espérame, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5 siglos, güey. Entonces pasaba de generación en generación y después empezó a pasar era tanto que se pasaba de generación en generación, que se quedó grabado en las células. Toda la información genética de los latinos es así. Por eso cuando todos los latinos, todos, hablo desde México para abajo, eh, España, Francia e Italia, que hay mucha gente latina, que también hubo saqueos en esa parte del mundo. Todo lo que es latino es así como
este es mi tesoro, no lo voy a dar, no lo voy a enseñar. Está comprobado en un estudio que se usó de las células, porque antes solamente de las células se utilizaba el ADN, pero ahora se utiliza muchísima información genética, a tal grado que antes de que nazca tu bebé, tú puedes seleccionar el color de ojos de tu bebé, el color de cabello, etcétera, etcétera, ¿no? Ya se puede hacer eso con la información genética. Eh, entonces esto se queda grabado en el código genético y por eso es que los latinos a la hora de enseñar es como, voy a enseñar esto, pero esto me lo guardo, no voy a enseñar todo, esto es para mí, ¿no? Y yo tengo muchos maestros que me dicen, mira, esto te lo enseño a ti, nada más, pero no se lo enseñes a los demás. Y eso es una manera de entender un poquito la cultura latina, porque es muy genético y está cañón luchar contra la genética, contra los códigos genéticos, porque por eso son códigos de codificar, cuesta uno y la mitad del otro, ¿no? O un pedo. Entonces, el rollo de contrarrestar eso está cañón. ¿A qué voy con todo esto? Que la manera en cómo se hace retroalimentación de esa cultura afrocubana es muy así. No, no es así. ¿Qué hace? Pero no, no, está mal, está mal, está mal. Porque es como a esta generación de maestros actuales se les hacía la retroalimentación, ¿no? Sin embargo, fíjate, yo tengo una experiencia, uno de mis más grandes maestros. Y yo creo que me atrevo a decir que es el mejor maestro que yo he tenido, no solamente de danza o de movimiento, sino de vida también, ¿no? Se llama Alexis Zanetti, por ahí lo mencionaban hace un momento, ¿no? Alexis Zanetti es cubano, él vive actualmente en Houston, él viene del contemporáneo, pero el tipo es una enciclopedia, sabe muchísimo y aparte es un poeta. Y tiene una mente así, uf, increíblemente abierta. Y si no lo saben, él entrenó a Fernando Azúa para que él tuviera ese solo que presentó tan maravilloso, que cautivó a todo el público, que fue un solo que yo lo he visto en video, no lo he visto en persona, pero lo vi y fue así de, wow, increíble, increíble, ¿no? Y todo el mundo lo vio y se quedó maravillado con ese solo. Él también entrenó un poquito a Franklin Díaz, le dio unas lecciones privadas de neoclásico, etcétera, etcétera. También entrenó a Michael Fons, también entrenó un poquito a Stasholi, ha entrenado a grandes bailarines el señor Alexis Zanetti. Entonces, en uno de sus viajes que él hizo a Cuba, hay un video muy bueno de él enseñando en la ENA, lo pueden ver si lo buscan en YouTube como Alexis Zanetti contemporáneo, y se ve que él está dando clases en la ENA, ¿no? Entonces, si no mal recuerdo, y ustedes me podrán corregir, los que saben más que yo, él estaba en una clase, me encantó esta historia, ¿no? Él estaba en una clase enseñando las ondulaciones a los de tercer año, y eso normalmente la ENA se enseñaba hasta el cuarto año. Entonces llega su amigo, que era el director, que es el director actualmente, y le dice, no, 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 Alexis, ¿qué haces? Eso no se enseña a los de tercero, se enseña hasta cuarto. Y Alexis, pero mi hermano, ¿qué te pasa? No podemos seguir enseñando a la gente como se enseñaba en los setentas. Estos jóvenes tienen una mente completamente diferente, están completamente evolucionados, ¿no? Entonces muchos bailarines y profesores actuales quieren enseñar exactamente como a ellos se les enseñó. Entonces la manera de hacer retroalimentación, incluso para competidores, es esa. No, está mal, tiene que ser así, la manera correcta, cuando muy, muy humildemente yo creo que la manera o la palabra correcta no existe, ¿no? Sino tiene que ser la manera en la cual se enseñó en el folclórico de Cuba en tal época, ¿no? Porque incluso hoy en día en el folclórico de Cuba tengo entendido que se enseña muy distinto a cómo se enseña en los 60s, en los 70s, en los 80s, ¿no? Entonces creo que lo que hace falta un poquito a la cultura cubana es el rollo de aprender a hacer una retroalimentación a las generaciones actuales, no solamente la cultura cubana, a todos, ¿no? Porque también es un tema que hay con respecto a la bachata y la salsa, que me ha aventado por ahí varios temas. Creo que seguimos o queremos seguir enseñando como aprendimos en los 90s, en los 80s y en los 90s, con la misma música, con la misma enseñanza, con los mismos parámetros. Las generaciones actuales ven eso ya como aburrido, escuchan canciones y me van a apedrear muchísimo, ¿no? Pero es la verdad. Escuchan canciones de Héctor Lavoe, de la Fania Austar, de Rey Barreto, de Ismael Rivera, con una ecualización y un sonido de los 80s, de los 70s, de los 60s, de los 60s, de los 50s incluso, ¿no? Desde que te ponen cachao o machito, mambos de esa época, ya estamos hablando de una ecualización de los 60s y de los 50s, ¿no? Entonces todas estas generaciones no están nada familiarizadas con eso. Entran al salón de salsa y realmente escuchan esto y para ellos es como, ¿qué es esta música vieja, güey, no? Es como cuando tú vas a la casa de tu abuela, tú y yo vamos a la casa de la abuela o del abuelo y está, ¿qué te gusta? El tocadiscos ese con la trompeta, ¿cómo se llama? El El xilófono. xilófono, exacto, está el xilófono y tú te sientes así como el patrón que te da rápidamente, o a mí me da es como estoy en una película de brujería, o el abuelo está haciendo brujería, güey, ¿no? Está cañón, o se escucha así como que muy, muy, muy viejo y rápidamente dices, no, no pertenezco aquí. Entonces estas generaciones actuales que están súper bien metidas en la bachata,
lo primero que escuchan en redes sociales es un sonido fresco, un sonido nuevo, súper digital. Y por eso es que los salones de bachata están repletos, las clases de bachata están repletas. Entonces llegan a una clase de salsa o una clase de afro, que bueno, a mí me encanta. Yo entro a una clase de afro con tambores y es como que, ¡uy, güey, vamos, qué cabrón, güey, ¿no? Pero en cuanto empieza la retroalimentación o los gritos, no, así, así, creo que está bien tener una disciplina, enseñar una disciplina, pero aprender de cómo hacerla de una manera un poco más funcional para las generaciones actuales, creo que puede ser más productivo, ¿no? Y esto con respecto también a la hora de los competidores que digan, profe, ¿qué le pareció? O señor juez, ¿qué le pareció mi coreografía? Oye, mira, pero si estás haciendo un changó, hazlo bien. Si estás haciendo un eleguá, hazlo bien. No, sí, no hagas esas cosas, ¿no? En lugar de, mira, entiendo que es salsa, entiendo que es una comunidad libre y de creación, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que lo puedes salsear un poquito más, ¿no? Creo que le puedes dar este enfoque. Mira, por ejemplo, en el folclórico de Cuba, un chancó tiene este contexto, esta connotación, ¿no? De un movimiento así, fuerte hacia abajo. Creo que puedes hacer mejor el remate hacia abajo en lugar de hacia arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que puedes guiar con la misma ideología que ellos tienen, en lugar de usar el autoritarismo, en lugar de obligar a que se haga como tú lo viviste, como tú lo aprendiste hace muchísimos años. Es así como las nuevas generaciones y las que vienen nos van a estar mandando la chingada constantemente, ¿no? En lugar de decir, ah, gracias, lo aprecio, sí, wow, me dio una retroalimentación buenísima. Chicos, vengan todos, miren, el profe sabe o la profe sabe cómo hacer retroalimentaciones buenísimas. Me sentí muy bien, muy halagado, muy recibido, me guió muy bien, ¿no? En caso de, ah, que se va a chingar a su madre, güey, me habló bien feo, me dijo que soy un pendejo prácticamente, ¿no? Fíjate que te estoy escuchando, Rodrigo, y digo, güey, este güey, ¿cómo sabe, no? Y hay muchos que han venido aquí a opinar de, güey, más pláticas como esta, con tanta historia y con tanta información, lo cual me sigue llevando a más cosas, güey, ¿no? Que es como entender, ¿no? O sea, Rodrigo sabe mucho, eso está claro, güey, Gracias. ¿no? ¿Por qué? Porque eres un güey que sabe, ¿no? Que si no sabes me estás engañando de poca madre, güey, ¿no? Pero la realidad es que se nota tu sabiduría dancística, ¿no? Y esto porque eres pues como lo he dicho muchas veces con otras personas, pero creo que tú eres el ñoño de ñoños, güey, ¿no? O sea, cualquiera pudiera decir, no sé si estuviste en dos primarias, dos secundarias y no sé cuántas pinches prepas o kinders y demás, Sí, pero sí creo que eres un tipo que le ha dedicado tiempo al estudio, ¿no? sí. Y que le ha dedicado algo que se me hace importante que menciones, ¿no? El tema de la inversión. No estoy hablando únicamente de la económica, ¿no? Porque hoy ser Rodrigo Cortázar, recuerdo mucho que en algún punto llegaste a mi departamento en Ciudad de México y de repente llegó un grupo de el Bachata Team, llegó el Chano con varios niños ahí y estábamos platicando y tú estabas en la mesa platicando y decías cosas, güey. La pregunta que fue cuando te fuiste es, me dijeron, cabrón, así tú muy de la nada, güey, Rodrigo Cortázar aquí en tu departamento, no seas mamón, ¿no? Pero yo lo que a mis adentros era, la gente te admira, ¿no? Pero hoy, ¿hasta dónde tiene que estudiar alguien, güey? O sea, ¿y por dónde empezar? ¿No? Porque creo que eso es importante, ¿no? Hoy tenemos un México lleno, y lo viste en el último fusión que estuviste como juez, tenemos un grupo de gente, una locura de gente queriendo competir, queriendo ganar, queriendo demostrar, queriendo significar, ¿no? Pero, y están esperando no solamente ser vistos, sino que cuando voltean al jurado, digan, ah, qué bueno que ese güey me va a analizar, ¿no? Qué bueno que esa persona que está ahí es el que ahora en podium, va a hacerle así con su dedito a las calificaciones. ¿Por dónde empezar, güey? O sea, ¿por dónde educar? ¿Qué, qué curiosidad debería de tener un bailarín hoy día a nivel educativo? Bueno, yo creo que mientras más puedas aprender de todo, está perfecto, ¿no? Pero también es importante tener como una meta.
o diferentes metas, metas a corto plazo, metas a largo plazo. ¿Dónde te ves en un año? ¿Dónde te ves en 5 años? ¿Dónde te ves en 10 años? ¿No? ¿Cómo te quieres ver bailando? ¿No? Pero eso también va muy de la mano de tus emociones actuales, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver el escucharse a uno mismo. Entonces, por ejemplo, si hoy estoy viendo una tendencia, hoy estoy viendo qué te gusta, de quien hablábamos hace un momento, muy también en mi ejemplo, ¿no? Que yo vi a Franklin Díaz y dije, ¿cómo carajos ese güey hace todo eso, no? ¿Cómo es que yo en las clases no puedo ver como él? Entonces empecé a tomar afro otra vez, porque ya tomaba clase con el maestro Manolo Vázquez, que fue uno de mis mejores maestros también. Y él era uno de los que me decía, mira, ese chango que hiciste, pero en la salsa, salséalo, macho, salséalo. Y todos me decían eso, salséalo. Y Alex Zanetti también, salséalo, ¿no? Es como una palabra que se me quedó muy grabada. Pero bueno, y de ahí empecé a tomar afrocubano otra vez, al mismo tiempo que ya venía tomando muchas clases, tanto en workshops como estudiando mucho los videos con Adolfo y con editores. Me metía a todos sus workshops y aparte estudiaba muchísimo sus videos. No, cañón, los estudiaba muchísimo. Y cada que iba a un congreso trataba de meterme a casi todas las clases que podía. Y ya de ahí agarraba, bueno, esto me gusta para lo que quiero hacer, eso no, pero yo tenía un modelo a seguir, ¿no? En este caso en su tiempo lo fue Johnny, en su tiempo lo fue Frankie, en su tiempo lo fue, cada modelo a seguir. Yo me iba a meter clases de lo que yo necesitaba para poder llegar a ese modelo. Entonces es importante tener modelos a seguir, no tiene nada de malo, porque cuando no hay esos modelos y tenemos la idea de que tengo que ser original, ¿cómo? ¿No? ¿No? Yo creo que hay una diferencia entre ser auténtico y ser original. Auténtico no va a haber nadie, significa que no va a haber nadie más como tú, ¿no? Genéticamente hablando, en cuanto a células, en cuanto a organismos, nadie va a tener lo que hay dentro de ti, ¿no? Tu personalidad. Pero puedes, puedes imitar a muchas otras personas siendo auténtico, ¿entiendes? Eso no tiene nada que ver. Eh, entonces, yo creo que si existen esos modelos a seguir, es más fácil tener una idea acerca de qué entrenar para poder llegar a ese modelo, ¿no? Si tu rollo es meterte a la competencia, creo que es importante meterte a entrenar salsa on tour o la tendencia de Nueva York, de lo que es el mambo, que bueno, para los que no tienen un poquito de idea de esto, tienen todavía el rollo peleado de mambo y salsa. En los años 50 empieza el movimiento de mambo y la gente bailaba mambo. Comenzaron a crear un sistema, lo cual se llama ahora crossbar lead, open break, pero ese crossbar lead viene mucho también de cómo se bailaba el son y el danzón. El paso básico viene de un básico de danzón, ¿no? Solamente que se empezó a hacer con una música más rápida. De hecho, el mambo viene también del danzón, de una parte que se llama montuno, que es cuando, por ejemplo, está la parte rápida del danzón, que te gusta almendra. O Nereidas, creo que. Ese es el estribillo, ¿no? Y después un solo de flauta, después otra vez el estribillo, después un solo de violín, y después el estribillo, y después viene el montuno. Esto lo aprendí de mi gran amigo Armando Cervantes, que me dio un tutorial de la historia del danzón. Buenísimo, lo recomiendo mucho, ¿no? Entonces, ¿hablo muy rápido? Perdón, es que tengo un chingo de cosas en la cabeza, entonces quiero decir lo más que se pueda. Entonces, Relaja. el montuno es la parte rápida. Tun, 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 pam, 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 para, pam, pam, y eso es lo que se convierte en mambo después. Entonces los básicos que se hacían en el danzón se empezaron a hacer en el mambo, más aparte básicos de son cubano de fantasía, como salían en las películas de esta pareja que les comenté, que se llaman René y Estela. Entonces hay mucha esencia de vals también, mucha esencia de bailes de salón, pero de bailes de salón de los que se le hacían a la reina y todo ese rollo, ¿no? Y después se le meten cosas de tap, y después se le meten cosas de boogie boogie, y de lindy hop, y de foxtrot dentro del mambo, y acrobacias también, ¿no? Y cosas africanas y afrocubanas también. Tú ves a un Cuban Pete que se retorcía y todo, un puertorriqueño se retorcía y todo, y eran muchos movimientos africanos, ¿no? O afrocubanos. Entonces hay una mezcla de todo. El caso es que a eso se le llama mambo. Cuando esto se traslada, o cuando más bien, cuando empieza la música de salsa, el movimiento de salsa, la gente empieza a bailar la salsa como bailaban el mambo, o bailan la salsa con el baile del mambo, es decir, comienzan a bailar la salsa con crossbar lead, con open break, etcétera, etcétera. Y es ahí donde empieza este rollo de, tanto en la música como en el baile, eso no es salsa, eso es mambo, es mambo, es mambo. Entonces ese rollo duró unos, ¿qué te gusta? De los 70s hasta el 2000,
2010 todavía, que existía esa batalla muy fuerte por los tradicionalistas de Nueva York, que no, es mambo, es mambo, es mambo, es mambo. Entonces una vez estaba el maestro de editores dando una plática online y yo me metí a esa plática y le hice esta misma pregunta: maestro, ¿es mambo o es salsa? ¿Es mambo en one, mambo en two? O, no sé si ya le han hecho esta pregunta, pero a mí me la hacen mucho. Mira, Rodrigo, yo siempre he dicho que el blanco es blanco y el negro es negro. Hay mucha gente que le decía mambo, pero después le empezaron a decir salsa. Entonces, el blanco es negro, el blanco es blanco y el negro es negro. Y me quedé así. Sí, está bien la respuesta. Y yo con la cabeza le hacía así, pero por dentro decía no. Y me encantó porque no me dio de comer, ¿no? Con la respuesta. Me la dejó en la mesa y me dice, tú come, güey. Y me quedé pensando 2 semanas, güey. Me hizo pensar el maestro de editores por 2 semanas y me cayó el 20. Y yo, claro, claro, tiene muchísimo sentido, ¿no? O sea, se bailaba mambo con la música de mambo. Después en los 70, cuando él crea su metodología, él le llamaba mambo on tú, porque la manera de bailar, el nombre que se le daba a esa manera de bailar, ese lenguaje corporal, era mambo. Pero con el tiempo mucha gente le empezó a llamar a la música salsa, que era lo comercial, y por consecuencia al baile también le empezaron a llamar salsa. Pero se le puede también considerar que era mambo desde un principio, ¿no? Entonces, creo que la gente que se quiera meter a las competencias, que es lo que más está de moda actualmente, creo que deberían aprender mucho de toda esta influencia on-two que viene desde la creación del maestro de editores, antes lo que pasó, cómo se bailaba, para tener muchísimos fundamentos, no quedarse ahí clavado, no quedarse con la idea de que un mambo se tiene que bailar así, ¿no? Sino que un mambo se bailaba de esta manera, ¿no? Un son se bailaba de esta manera. Actualmente podemos hacer todo integrado, todo. La cultura integrada siempre va a ser maravillosa, siempre va a ser muy funcional, el integrar cosas, ¿no? También aprender mucho de los fundamentos afrocubanos, de los fundamentos africanos, cómo se bailaba en diferentes décadas, cómo se aprendió en diferentes décadas, cómo lo interpretan diferentes personas, cómo el afrocubano lo interpretan los religiosos, que es muy diferente como lo interpretan los del folclórico de Cuba, que es muy diferente como lo interpretan en el Tropicana, que es muy diferente a cómo lo interpretan incluso los italianos o los cubanos que están en Italia. Hay diferencias, no es exactamente igual, porque hay personas que están en Cuba, cubanos, que no estudiaron el folclórico, que empezaron a enseñar el afrocubano como ellos lo aprendieron visualmente, pero que nunca estuvieron en el folclórico y después iban a Cuba y tomaban clase con el folclórico cuando ya se hizo una moda muy fuerte en Italia, entonces comenzaron a enseñarlo como se enseña en el folclórico. Pero ellos no lo aprendieron como se enseñaba en los 70, ¿no? Ellos lo aprendieron como se empezó a enseñar en el 2000, en el 2010, en el 2020, ¿no? Otra vez, como competidor, creo que es importante, y hubo un debate ahí bien cañón, ¿no? Creo que es importante aprender de técnica de danza, tanto ballet como contemporáneo, como afrocontemporáneo, para que haga que tu salsa se vea mejor. Que no es necesaria una técnica de danza para aprender a bailar salsa. No creo honestamente y humildemente que sea necesaria para aprender a bailar salsa, porque ya la salsa tiene una técnica, tiene patrones técnicos y aparte tiene embarradas de técnica de danza desde hace muchos años. En la salsa hoy en día podemos ver posiciones de ballet, podemos ver posiciones de contemporáneo, podemos ver embarradas de técnica, incluso de ballroom, de bailes de salón, que se han venido agregando durante muchísimos años, ¿no? Pero creo que para una competencia, creo que es productivo que aprendas técnicas de danza para que hagan que en el escenario tu salsa se vea mejor, más presentable y con mayor proyección, porque es ahí donde viene el rollo del juez. Ah, claro, ganó un bailarín de jazz y uno que tiene el sabor no baila, ¿no? Sí, claro, porque a la hora de calificar tenemos cuadros que se llaman proyección escénica, coreografía, que dentro de coreografía se trata de calificar tus transiciones escénicas, tus momentos de proyección ligados con la musicalidad, el grado de dificultad también, que viene, a veces viene siendo un poquito subjetivo o relativo, pero también muchas veces el grado de dificultad está ligado con la complejidad de tus pasos que están conectadas con tu postura, que están conectadas con tu control de cuerpo, etcétera, etcétera, tanto a pasos, pues, en pasos sueltos como en pareja y acrobacias, ¿no? Obviamente un bailador de salsa o incluso llamándolo un bailarín de salsa va a tener muchas cosas en contra comparado en el escenario con un bailarín de jazz, ¿no? Y tal vez un bailarín de jazz o de ballet o de contemporáneo que sabe salsa no va a tener el mismo flow que un bailador de salsa. Pero por lo mismo, el bailador de salsa se ve increíble en la discoteca, se ve increíble en el social, pero en el escenario no va a tener el mismo impacto, ¿no? Igual si estás en un escenario, en un congreso, con 2000 personas, los de hasta atrás no van a ver igual al que tiene el flow ahí, el saborcito bien rico, no lo van a ver igual que alguien que tiene fundamentos escénicos y líneas y proyección escénica. Eso es un hecho. Que podamos decir, no es necesaria la técnica de danza para aprender a bailar salsa. Sí, es un hecho.
hecho también, ¿no? Nada es necesario, sin embargo, puede ser muy productivo y puede ser muy funcional de resultados Y distintos. el deporte nos lo enseña, güey. O sea, yo recuerdo que hace 20 años se escuchaba mucho en el tema del deporte, no hagan pesas, ¿no? Porque te vas a poner duro. Y entonces si te pones duro no vas a poder lograr, ciertos movimientos, te vas a ver más, vas a ser más rígido a la hora de bailar, Sí, ¿no? Que, bueno, a la hora de bailar, no, a la hora de jugar fútbol o de nadar, ¿no? Si tú ves a los nadadores, ahorita que hablas de historia, los nadadores de las Olimpiadas de México 68, ¿no? Eran larguiruchos, güey, ¿no? Eran tipos, pues sí, con el cuerpo de un nadador, ¿no? Con estas espaldas anchas, pero se veían mucho, muy delgados, ¿no? Ves a los futbolistas del México 70 o del México 86, y pues sí, el futbolista trabaja mucho con sus piernas y ya eran piernones, ¿no? Pero hoy si tú ves a los grandes equipos de fútbol, tú ves a un, digo, para los que ven fútbol, ves a un Robert Lewandowski o ves a a los brasileños de hoy día se quitan la playera y son una bola de músculos, ¿no? claro. Y entonces tú escuchas hoy a la gente que hace crítica del tema del fútbol o de la natación y te dicen, güey, es muy, no, a ver, ¿es necesario para que aprendas a jugar fútbol que te pongas a cargar pesas? Nunca, ¿no? Nunca, güey, no, no es necesario. Sin embargo, hoy te hablan todos los deportes de que cada vez escucho más que el deporte cada vez es más físico, ¿no? Y cada vez ves a todos los, o sea, tú ves a los boxeadores, el mismo, vean, o sea, Tom, y creo que ahorita yo me puedo ganar una pinche piedra, ¿no? Pero tú ves a Julio César Chávez, ¿no? En sus peleas y era un animal peleando, un animal, Sí, sí, ¿no? sí. Pero, pero hoy ves a los peleadores de estas épocas, ve los cuerpos que tienen en estas épocas y son gente llena de Sí, músculos, ¿no? Gente llena de toda esta parte. Entonces, ¿es necesario? No. ¿Es mejor? Sí, sí es mejor, ¿no? Y entonces ahí es donde entra el debate, ¿no? Creo que hay mucho debate que si la calle, que si la técnica y demás. A ver, ¿es necesario? No. Yo siempre digo, no soy, yo he aprendido con mis maestros es no hay blanco y negro, la vida no es blanca y negra, claro, ¿no? claro, claro. Es una escala de grises, este, de diferentes tonos. Habrá ocasiones donde necesites este gris pálido para hacer cosas, pero habrá momentos donde tengas que estar más del lado del negro y que se necesiten otro tipo de situaciones. Los mismos eventos, nosotros, yo no puedo hablar de danza, ¿no? Bueno, sí puedo hablar de danza y de cómo veo la evolución desde mi papel como promotor, pero hoy, ¿no? Si tú fuiste a Fusión 2012, no es, o al del 2011 en La Maraca, pues güey, no estás hablando ni con el mismo Manolo, ni lo que piensa ese promotor es lo que piensa este promotor de hoy día. Tuve que avanzar en muchas cosas. Claro. Ya no ando con flyers, ya no ando con pinches papelitos para todos lados, güey. Exacto, Ya güey. no ando con banners para todos lados. Hoy tuve que aprender cuestiones de redes sociales. Hoy estoy entrevistando gente, estoy haciendo contenido porque hoy esto es lo que necesita y lo que requiere estar en este momento histórico para hacer un evento. No, nada más se trata de ir evolucionando. Y yo creo que hacia ahí va el tema de la evolución, ¿no? O sea, desde donde estés en el lugar de la danza donde estés, necesitas evolucionar. Si lo quieres hacer como lo hacían antes, bueno, ahora, que habrá críticos, sí, no, es que ahora ese pinche Rodrigo, ¿qué sigue en la vida de Rodrigo? No sé, güey, no sé si te voy a ver tomando clases con Chucho y Yaris de acrobacia, pero güey, impactó, ¿no? Yo en el 2014 o 2015 llegaron a Fusión y empezaron a hacer acrobacias y de repente ahí estaba, o sea, nada más entendamos los momentos históricos y cómo van cambiando, ¿no? Este, Llegaron Chucho y Aries en el 2014 y dieron un seminario de, de quebradita y de ahí en el del 2015 al 2017, que creo que fue cuando se separaron, güey, empezaron a viajar por todo el mundo. Yo no sé si alguien sepa que ellos estuvieron entrenando al New York Movement en temas de acrobacias, güey, ¿no? Y A entonces muchos. evolucionó este tema de las Exacto. acrobacias y hoy somos diferentes y hoy la acrobacia se ve de manera diferente. Y si tú hablas con Billy de temas de acrobacias, pues a él no le gusta mucho el tema de la quebradita
por la preparación que tienen, pero se tiene que ir evolucionando, ¿no? Claro. Se tiene que ir moviendo. La mentalidad del artista, pues tiene que ser otra, güey. Si te quieres quedar con la misma de origen, güey, estás en el lugar exacto para que te vaya de la chingada, ¿no? Si no quieres, si quieres seguir haciendo lo mismo, pues tiene, o sea, y no quieres aprender de lo que hoy está evolucionando, pues, güey, estás en el perfecto lugar, güey, para que el día de mañana te volteemos a ver, ¿no? Y entonces seas de estos que siempre critican de, no, es que ¿dónde quedó? Yo fui de los primeros, pues sí, cabrón, pero entonces tenías la responsabilidad de liderar la carrera, Sí, no de decir, ¿qué creen? Soy el primero, güey, porque puta, te quedaste con esa pinche idea y entonces ya te pasaron, ya te rebasaron y hoy entonces no hagas esta pregunta pendeja de, ¿y por qué estoy donde estoy, güey? ¿Y por qué ya nadie se acuerda de mí? No, cabrón, pues sí, porque exacto, había que exacto, seguir porque corriendo, cabrón, es no, mi... no, llegaste al kilómetro 20 antes que todos, güey, pero el maratón es de 42, güey, Exacto, ¿no? exacto. Sí, no, y obviamente el cuerpo ya no te da igual, ¿no? Pero lo que sigue es convertirte en un coach, convertirte en un buen maestro, ¿no? O convertirte en un guía, en una persona que va a guiar las siguientes generaciones, las que vienen detrás de ti. O sea, no vas a bailar toda la vida. Pero lo más fácil es sentarse, ponerse bien pedo y seguir medio enseñando, ¿no? En lugar de seguir aprendiendo otras técnicas o otras maneras de enseñar, otras maneras de hablar, ¿no? Porque el seguir hablando con las siguientes generaciones de la misma manera como te hablaron a ti, no es progreso. Es seguir estancado en donde tú te quedaste en tu época. Entonces el rollo de aprender de las siguientes generaciones también es importante. Digo, uno nunca deja de aprender. Hace rato mencionabas que tanto hay que aprender o que tanto hay que estudiar toda la vida, hasta que ya no tengas neuronas, pero mientras tú sigas en el medio, ya sea como promotor, ya sea como maestro, que ya no vamos a bailar, pero es seguir aprendiendo incluso de tus mismos estudiantes. Sí, ¿sabes qué? Me llega mucho esto porque es como algo, cuando vas en la prepa, habíamos algunos que te decían, oye, güey, ¿quieres estudiar medicina? Y pues si eras medio huevón, alguien te decía, no, güey, mejor medicina no, güey, porque los de medicina estudian toda la vida. Güey, después de estar metido desde fusión y desde antes relacionado con el tema de la danza, ya casi 20 años, yo digo, ¿y los bailarines, güey? O Sí, sea, o sea, sí. los bailarines también, cabrón, ¿no? O sea, porque o sea, no nada más es la parte corporal, sino también aprende a enseñar, ¿no? Toma clases de cómo dar una clase, güey, ¿no? No nada más vuélvete chingón. Y era lo que alguna vez platicábamos, ¿no? Hay muchas críticas en los eventos de repente de que un bailarín lo tiene que hacer todo y desde mi perspectiva siempre he dicho, un bailarín tiene que hacer lo que le toca hacer en el momento histórico de su vida, de lo que le toca hacer, ¿no? No le puedes pedir a editores de, híjole, maestro, no mames, ¿por qué no bajaste al social? ¿No? Pero todo mundo está viendo en el horario, ¿no? ¿Cuándo está la clase de Eddie? O así me pasó durante muchos Sí, años, ¿no? sí, sí, Hay sí. momentos históricos donde tienes que hacer lo que te toca hacer, pero lo que siempre le va a tocar a todos es aprender, siempre. O Exacto. sea, no hay de que, güey, es que no hay formas de aprender. No, claro que hay formas de aprender, güey. Tienes que aprender a hacer las cosas. Si te quieres quedar en el momento exacto, este, pues, pues, güey, estás haciéndolo de poca madre, güey, ¿o no? Llorando porque nadie te pela, pues lo estás haciendo chingón, güey. Y ahí te vas a quedar, güey, ¿no? Y seguirás sin ser invitado y no hablo de bailarines, hablo de promotores, hablo de músicos. Hoy mismo hay un pinche debate mundial salsero porque a Bad Bunny se le ocurrió cantar una salsa, güey, como si fuera exclusivo, güey, el pedo de la salsa te tienes que ser de este gremio. El güey ha llegado a tal, digo, no sé qué cante, creo que es reggaetón, no sé qué canta y a mí personalmente no me gusta su estilo, pero güey, pues tampoco pertenezco a la época de Bad Bunny, pero si al tipo se le dio la gana cantar una salsa. Bueno, yo no lo había escuchado. Recientemente, hace 2 días lo escuché, vi el video y todo, y me quedé así de... Bueno, me lo dijeron y dije, no mames, qué hueva, neta, güey. Lo voy a cantar así. Entonces, veo el video y le escucho
la manera, el autotune es una maravilla, ¿eh? Cañón. Pero la manera en cómo se escucha su voz, ecualizada, todo el rollo, las orquestas, el video, los colores, dije, wow, a mí me encantó. A mí me encantó. No me lo esperaba muy mal, en serio. Está cañón. Obviamente lo que puedes hacer hoy en día con la tecnología son maravillas, ¿no? Lo pones a cantar en vivo y me imagino que tal vez no se va a escuchar igual. Pero la vestimenta, los colores del video, la orquesta, los músicos, buenísimos. Me encantó, me gustó muchísimo, ¿no? Obviamente no lo vamos a comparar tal vez con un Marc Anthony, con un Gilberto Santa Rosa, con un Víctor Manuel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la producción detrás, buenísima. Las orquestas, los colores, la vestimenta, todo, increíble, increíble para vender. Buenísimo para vender, en serio. Y le salió bien y vas a ver, se va a hacer rico con ese álbum el tipo. Güey, y no, o sea, puede ser que te guste o no, pero también todos no debemos de olvidar de dónde venimos, ¿no? Quiten a Bad Bunny, ¿no? Pero hoy veo a muchos salseros que de repente escuchan Carnaval, ¿no? Y hasta voltean de, ¿qué le pasa al DJ? Pinche mamón, pinche cancioncita de boda, ya ni la chinga, ¿no? Escuchamos este tipo de comentarios. Güey, ¿algún día fuiste a una boda y la bailaste? O estuviste en tu graduación de la prepa y la bailaste, güey. Y además, la tocaron y como eras el que sabía dar dos, tres pinches vueltecitas por encima de todos los que estaban ahí en la prepa, te paraste a bailar esa. Y después de carnaval te pusieron Procura y dijiste a huevo, ¿no? ¿No? Esa también. Y creo Así es. que todos tenemos un poco de eso, ¿no? O sea, dejemos de, y con esto, digo, podríamos hablar horas, sí, güey, Así es. pero No, te- tenemos que hacer una segunda parte de sí, esto y sí, con otros temas todavía más para tocar. pero la realidad es que me impresiona mucho cómo olvidamos, ¿no? Y cómo cómo sabemos un poco y ya nos creemos, he escuchado todo y he escuchado a todos, este, y yo digo, güey, de verdad, no tenemos que olvidar. O sea, a mí me caga la cumbia, güey. Cuando me dicen eso, digo, este, y más cuando son en México, yo digo, güey, ¿será que en tu casa nunca tocaron una cumbia, güey? ¿Será que la primera rola que escuchaste, güey, verdaderamente era de Héctor Lavoe? Sí, O hay algo de Los Ángeles Azules en tu origen, güey, pero que ya se te olvidó, güey, que dices, guácala la pinche cumbia. Porque entiendo, entiendo que cuando presentas un congreso, pues tocar una cumbia a lo mejor sería medio extraño, güey, pero en tu casa te emperras mucho cuando escuchas Los Ángeles Azules o cuando, no sé, güey, cuando ¿cómo se llama esta? Santanera Se me fue el pedo, güey. La Sonora y la Santanera, güey, ¿no? dinamita. No, y la dinamita, ¿no? ¿Qué nunca escuchaste el cucú? ¿No? O sea, y te emocionabas porque tú eras el que daba vueltas. Yo digo, güey, por eso digo, las cosas no son ni blancas ni negras, güey, ¿no? Ni eres el más idiota, ni eres el más sabio. Así es. Aprendamos a sobrevivir en este camino. Y creo que algo que me deja, que ya lo sé, güey, ¿no? Porque siempre digo, Rodrigo es uno, pues siempre que hablo de Rodrigo y de Selene por el origen dancístico y artístico que tuvimos, yo digo, esos dos güeyes son como mis hermanitos, ¿no? Pero hoy sigo admirando, o sea, cuando de repente escucho o veo las opiniones que tiene Fernando Sosa de ti, porque alguna vez publicó güey, tuve una plática con Rodrigo Cortázar y, ¿no? Y yo digo, a huevo, sabe mucho. Creo que si hay algo que sigo pensando en ti y que me gustaría que después de esta plática, todos los que llegaron hasta acá, es, güey, que no se les vaya el hambre que tiene este cabrón que hoy tengo como amigo, como artista y demás, ¿no? Que es esta pinche hambre de tragarse documentales. Ujú. Rodrigo llega a mi casa y me dice, güey, ¿ya viste esto? ¿Y ya viste esto? ¿Y ya viste bailar a Tito en este documental? ¿Y ya viste? No mames, o sea, videos que solamente debe de conocer tres, cuatro personas, este güey es uno de los que lo sabe, ¿no? Pregunten información, pregunten libros, pregunten documentales. Pero bueno,
Sí. Amigo, tengo que ir por mis hijos a la escuela. Me Y lleva yo la tengo que dar una chingada. clase. Entonces, últimas palabras. Sí, bueno, últimas palabras. Tenemos que hacer una segunda parte de esta entrevista. Aparte, es increíble poder tocar todos estos temas contigo. Me encanta, me encanta. Bueno, siempre ha sido increíble poder compartir contigo. Y tenemos que hacer una segunda parte, seguro. Amén. Pues gracias a Gracias. los que llegaron hasta aquí. Esta pinche conversación me voy a tardar como 8 horas en hacerla cachitos porque este cabrón habla muchísimo. Lo siento, me amarraron de Pero, pequeño y pero no doy bueno, nada. gracias a los que llegaron hasta aquí. Regresamos a esta etapa de las entrevistas, porque pues nadie estaba esperando en el recalentado y ya, ay, el recalentado y una entrevista de Manolo, no chingues, todo el mundo lo que queríamos era comer y beber en estas épocas y disfrutar a la familia, pero ya regresamos. Les Gracias, mando un muchas gracias, abrazo Manolo. y nos Te vemos mando un abrazo, pronto, te mando un abrazo y te veo pronto otra vez en tu casa. pero en tu cama, idiota. Adiós. Bye. Los quiero, bye. Igual.